Escucha resonanciainformativa.com, una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. resonanciainformativa.com. ¿Qué tal? Es un gusto recibirlos en esta emisión especial en este día, viernes 1 de enero del año 2021. Soy Lolín Ramírez y me da muchísimo gusto recibirlos en esta emisión, acompañando a Argelia Muñoz. ¿Cómo estás, Argelia? Muy bien, muy buen día para ti, Lolín. Buen día para todos nuestros ciberescuchas. Ya un 1 de enero es la primera emisión que tenemos aquí en el Grupo Digital Resonancia Informativa. Muy contentas de iniciar este año con todos ustedes. Así es, pero gracias por permitirnos acompañarlos en esta emisión, en este día que es especial para todos. Hay que celebrarlo, estamos vivos y eso es lo importante. Bueno, aunque venimos un poquito desveladas después de celebrar en familia con nuestros seres queridos este año nuevo, bueno, pues qué mejor que recibirlo trabajando y en compañía de cada uno de ustedes. Y el día de hoy les vamos a dar a conocer lo que trascendió, las noticias más importantes que trascendieron a lo largo de este año, en donde realmente causaron controversia, siguen causando algunas todavía controversia porque no se han definido, pero es importante que le demos a conocer lo que trascendió a lo largo de este año, de estas noticias que realmente impactaron por sus hechos. Bueno, vamos a empezar porque todo mundo recordará la historia de Jazz, esta niña que lamentablemente fue golpeada por sus padres y que pues está hospitalizada, debatiéndose entre la vida y la muerte por los golpes que recibió por parte de su madre y de su padre. Y bueno, fue el 21 de agosto que en urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social de La Margarita ingresaba una niña de 7 años de edad con un pulmón colapsado y huellas de violación. Su vecina la había rescatado del infierno que vivía en casa, aparentemente a manos de los propios padres de la infante, quien vivía en un domicilio de la abuela paterna, en donde también habitaban sus probables verdugos. Su nombre es Yatsiri y es el caso que ha estremecido a todo Puebla por la crueldad con la que fue tratada por sus agresores, poniendo al descubierto el horror del maltrato infantil. Ella inclusive decía: mejor quiero morirme, ya no me curen, no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando. Estas fueron las palabras que la pequeña Jazz pues alcanzó a decir a los médicos de La Margarita cuando era internada de emergencia. Y es que además se dio a conocer que anteriormente la pequeña ya había ingresado en 2 ocasiones al hospital. La primera por una severa golpiza que le propinó presuntamente su madre en el mes de marzo. 2 meses después, es decir, en mayo, la llevó su padre porque tenía quemaduras en los glúteos, muslos y otras partes de su cuerpo. En tanto que la madre de Jazz fue a buscarla el 22 de agosto al hospital, pero al ver que se encontraba grave de salud, incluso intubada, optó por marcharse. Afortunadamente, la Fiscalía de Puebla pues actuó rápidamente y ya conocía este caso. Incluso a través de un boletín de prensa publicado la noche de ese mismo jueves, reconoció que el 22 de agosto la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres tomó conocimiento por parte del Hospital del Instituto Mexicano de La Margarita sobre el ingreso de esta niña. Pero no solo eso, y es que además durante la noche se informó que los padres de Yatsiri habían sido ya capturados. Así es, Lolín. Fíjate que es uno de los casos que más nos han impactado a nosotros como sociedad aquí en Puebla, porque la verdad es que constantemente también sabemos que hay muchos niños que sufren de maltrato, pero lo que hicieron con esta niña, que actualmente sigue en el hospital y que ha tenido un proceso de recuperación bastante pues lento, hubo un detalle por parte de la niña que comentaba a los doctores en un principio cuando había sido ingresada al hospital,
que mejor no la salvaran y que la dejaran morir porque estaba harta de los golpes, de la violencia que ella sufría y sobre todo de todos los ataques sexuales a los cuales ella era sujeta por parte de uno de los tíos de esta menor de edad. Además empezó como una cloaca, Loli, se destapó una situación en la que también se dieron cuenta y abrieron una investigación para saber las causas que le llevaron a la muerte a su hermanita, porque también estaba muy dudoso y al final hubo ya muchas sospechas, sobre todo por el contexto que envolvían a estas dos menores de edad. Pide la madre de familia, la mamá de ellas, verla, le pide de hecho al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, él accede, y sin embargo es la misma niña la que para todo y dice yo no la quiero ver, se pone nerviosa, se pone mal, se pone inquieta, intranquila y los doctores dicen no es conveniente. Así y no la va a ver. No le permitieron el acceso a la madre de la menor precisamente porque empezó a alterarse, nada más con el hecho de saber que iba a ir a visitarla a su madre. Sí. Afortunadamente están detenidos después de haberla violado, porque era con el consentimiento de la propia madre, además de que la golpeaban de una manera brutal. Y de la tía, y de la madrastra. Y de la madrastra también, ¿no? Sobre todo de la madrastra que era con ella, con quien convivía más tiempo. Bueno, lamentable lo que le está sucediendo a la pequeña ya. Así es. Y bueno, otro video que también nos impactó muchísimo fue que se puso en evidencia cómo se movían las cosas en el Cerezo de Tehuacán, en donde también sacan a la luz que pareciera ser que los que controlan este cerezo ni siquiera son las autoridades, son los mismos reclusos que están ahí internos, que todavía estando internos, pues hacen uso de sus fechorías y empiezan a extorsionar a los familiares de los reclusos que van llegando poco a poco. Este video que les vamos a presentar a continuación y que estuvo circulando en redes sociales fue grabado, fíjese, al interior del Cerezo de Tehuacán, Puebla, donde se puede apreciar cómo reciben golpes internos de nuevo ingreso y a manera de bienvenida, esta situación que se ejerce dentro del penal y que, bueno, desde luego se pone en evidencia quién controla en realidad este Cerezo de Tehuacán. Y pues nos vamos dando cuenta que según las investigaciones, los jóvenes fueron vistos por integrantes de una banda conocida como Las Bigotonas. Esta banda que había sido pues el peligro y quien ocupaba la mente de las autoridades ahí en Tehuacán y que fueron detenidos, pues ya estos son los líderes que están identificados, por ejemplo como La Rana, quien presuntamente tiene el control precisamente de este Cerezo de Tehuacán. Este hecho que estamos viendo y que vamos a ver con todo y audio a continuación, ocurre más o menos pues dentro de una investigación que está en curso, en donde son los mismos familiares de los internos quienes hacen esta denuncia de esta banda que les estaban exigiendo la cantidad de 25,000 pesos mensuales a cambio de brindarles protección. Imagínate, 25,000 pesos solamente que les están exigiendo sus extorsionadores que están en el mismo lugar que sus propios familiares. De verdad que esto es increíble. Es increíble, de hecho las autoridades pues también ya empezaron a tomar las cartas sobre el asunto después de que estos videos fueron difundidos, en donde son imágenes fuertes, porque se ve la agresión que hay dentro del mismo reclusorio, pero también habla y destapa la manera en la que se extorsiona a los familiares. De verdad es impresionante que todo esto se maneje. Es un secreto a voces que se estén manejando drogas, inclusive algunos beneficios para algunos reclusos, pero estas imágenes pues a lo largo de que empezaron a difundirse, bueno, pues impactaron a mucha gente. Hubo muchos comentarios en relación a eso, muchos a favor, muchos en contra también. Comisión Nacional de Derechos Humanos también tuvo mucho que ver en eso, por la manera en la que eran tratados estos reclusos, ¿no? Entonces es complicado y afortunadamente, bueno, también el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pues ya tomó cartas en el asunto sobre estos hechos que ocurrieron en el Cerezo de Tehuacán. Así es. ¿Qué te parece que vamos a ver precisamente estas imágenes de cómo a manera de novatada les dan la bienvenida a estos reclusos aquí en el Cerezo de Tehuacán de Puebla? Pues pendejo, asáltame, mi hijo de madre, ¿qué es
diciendo que eres un no, asáltame, idiota. Así como saltas a las viejas. Ponga atrás. De la cara. Volteame ese puto para acá, a ver. Volteame ese puto para acá, a ver. Véanse los dos de frente, madre. Dense un beso. Dense un beso, idiotas. Bien, idiotas. Voltea la mano. Órale. Voltea la mano. Pero bien, un beso bien. Tronadito. Voltea la mano. Sí, hijo. Voltea la mano. Métase los lados también. Y bueno, hablando también de la Comisión de Derechos Humanos, recordaremos que fueron tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde pues encapuchadas realizaron destrozos en este edificio, en donde integrantes de la comitiva Ni Una Menos México ingresaron y tomaron el día 4 de septiembre la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico. Desde el 2 de septiembre, 2 madres de San Luis Potosí tomaron las oficinas. Sin embargo, el grupo de feministas entró para apoyarlas en su protesta. El edificio, ubicado en República de Cuba, se mantenía cerrado simbólicamente, pero tras la llegada de más mujeres se decidió hacer la toma oficialmente tomado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, donde se pide justicia para todos y para todas, principalmente en todo el país. Esto fue lo que informó Yesenia Zamudio, integrante de esta agrupación. En el momento se identificó un grupo de 10 mujeres encapuchadas que destruyeron cámaras de vigilancia y realizaron destrozos en el interior del inmueble. Las encapuchadas afirmaron que expresaron su total apoyo a la mujer que se encontraba en la sala de juntas, así como a los padres de la niña de 7 años que presuntamente fue abusada dentro de una instalación educativa que es privada, esto en San Luis Potosí. También se conoce que los padres de la menor sostuvieron una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y luego ellos pues ya regresaron a su estado. Las agrupaciones también de LGTB pues se unieron en la toma también de la Comisión de Derechos Humanos e instalaron ahí un centro de acopio. De hecho, recordaremos, Argelia, que fue complicado porque se presentó una denuncia, fue expuesto realmente, como bien lo mencionas, estos refrigeradores, en donde era carne de primera calidad, en donde pues ella menciona lo poco que gana trabajando y que no tiene comparación con lo que estaba en esos refrigeradores, ¿no? Sí. Inclusive invitaron a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que asistiera, que fuera, que se presentara, que estuviera con ellas. Sin embargo, no sucedió así. Entonces hubo mucho más enojo. Obviamente las mujeres están alzando la voz porque ya no quieren que haya una persona más, una mujer más muerta. Se han dado una gran cantidad de feminicidios, lamentablemente, a lo largo de todo este año 2020. Sí. Y eso ha generado el enojo, inclusive también de la comunidad LGBT. Así es, Lolini, fíjate, sabes que pasó algo también muy curioso dentro de toda esta situación, que cuando ya tenían tomada estas instalaciones de este edificio de la comisión, había diferentes grupos dentro y comenzaron a pelearse entre ellos. Así es. Desafortunadamente hubo un factor muy trascendental, importante, que fue el factor económico, el dinero, porque empezaron a dar a conocer una cuenta para pues apoyos económicos, porque obviamente pues ellas tenían que estar ahí, tenían que comer, tenían que cambiarse de ropa, pedían donativos, por ejemplo, precisamente con ropa, con alimentos, pero también dinero económico, y se empezó a filtrar un video en donde hacían esta denuncia y un choque entre dos grupos que estaban ahí, en donde decían que diera cuentas claras, porque le estaban entrando millones y millones a una cuenta en específico. Yo pregunto, Lolín, un ciudadano como nosotros, pues si aportamos y demás, pues a lo mejor donamos con 200, 300, 500 pesos, pero en realidad esa cantidad de dinero yo creo que ya venía de otro grupo que estaba financiando esa toma. Coincido contigo, ¿no? Realmente este número de cuentas se dio a conocer. Mucha gente, en su afán de apoyar a estas mujeres que estaban levantando la voz, hicieron ese donativo, se prestó a muchas cosas.
y eso generó a través de las redes sociales pues diferentes comentarios, ¿no? En donde la gente, y de igual forma estaba a favor, estaba en contra, pero eso desató pues una cloaca también al saberse que no era una cantidad mínima, sino que se hablaba de miles de pesos que habían sido depositados en esta cuenta. Pero ¿qué te parece si vamos a ver esta toma de este inmueble de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Vamos a ir hasta que a cada uno de nosotros nos den una solución. ¡Ya basta! ¡Vicepresidente! ¿En dónde vives? ¿En qué país vives? ¿Qué no ves que así existimos? Cada vez hay más violencia para nosotros, las mujeres, para los niños. Ya no nos vamos a callar. Y bueno, fíjate que también otro hecho que marcó este segundo semestre de este 2020 aquí en Puebla, pues este nuevo linchamiento que se da en lo que es aquí en San Nicolás, Buenos Aires, por parte de una abogada que al parecer llega con una persona en donde, bueno, pues se les descompone el automóvil y debido a eso los mismos pobladores los confunden y desafortunadamente se suscita un linchamiento más. Se trata de Edmunda Adela Martínez Velázquez, quien era una abogada originaria de Orizaba, Veracruz, que también era conocida por su trabajo en la política en la región de Orizaba. Pero el pasado 25 de octubre su vida terminó de manera muy abrupta. La abogada y un hombre que la acompañaba se encontraban, como se los había mencionado, en San Nicolás, Buenos Aires, en el estado de Puebla, aquí. Y ambos ahí fueron señalados por pobladores de intentar robar a un menor de edad afuera de una tienda. Este es un aspecto que siempre utilizan los pobladores, el que se intentan robar a un menor para poder hacer de las suyas. Además, desafortunadamente, nunca sale después de esto la mamá del menor al que se querían robar. Nunca hay un señalamiento al que vaya acorde a lo que estaban demandando los pobladores de cualquier municipio aquí, tan solo en el estado de Puebla. A pesar de que esto pues no pudo ser probado, ambos adultos fueron atados a un poste y linchados. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirma que ambos fallecieron debido a un traumatismo cráneoencefálico. Elementos de seguridad como lo fueron la Guardia Nacional y la Policía Municipal pues ya no pudieron intervenir en este linchamiento debido a que el público les negó acercarse a este lugar. Para cuando por fin lograron acercarse las autoridades, pues el acompañante de Adela ya había fallecido, mientras que ella aún se encontraba con vida, pero murió debido a las heridas que presentaba en el hospital. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla pues llevaron a cabo diversos cateos y la aprehensión ya después de 8 sujetos que fueron señalados de los presuntos delitos de feminicidio y homicidio calificado. De acuerdo con versiones extraoficiales que se empezaron a generar, no existen indicios hasta el momento de que estas dos víctimas pues hayan participado en delito alguno. Es decir, que fueron confundidos por la población del municipio de San Nicolás, Buenos Aires. Es increíble de verdad que se siga dando esta situación, que se sigan confundiendo los pobladores, que haya un incitador, que haga un señalamiento directo contra un hecho grave y que conlleve y lleve a toda esta situación. ¿Qué te parece que vamos a ver el video? Y regresamos para comentar estos hechos porque de verdad también las imágenes son muy impactantes. Madre, mijo, bonito siente, los que no son tuyos, mierda. ¿Verdad, hijo de tu... ¿Por qué uno tiene hijos, hijo de tu madre? No los vamos a quemar. Hasta los descuartizan, los vamos a descuartizar, hijo de puta madre. Madre que ladra. Así se veía, la verdad, la abogada que cuando estaba atada gritaba desesperada, el terror la invadió, además de que después salió a relucir que sufría de esquizofrenia también. Es lamentable que se sigan presentando estos hechos. Recordemos que no es el único que se ha presentado aquí en Puebla. Ha habido muchos linchamientos y desafortunadamente son pocas las personas que fueron detenidas en comparación al tumulto que se generó ahí para poder provocar la muerte de estas dos personas sin estar seguros
que efectivamente ellos trataban de robarse a este menor, como se menciona. Es lamentable que esta abogada, porque así lo mencionan, los familiares están enojados, indignados, en donde se llevó a cabo este linchamiento por tanto de la abogada como de su acompañante, en donde demostraron los familiares que ellos habían ido a este lugar, pues a ver otros asuntos. En realidad se les averió el coche. Sí, se quedaron ahí, pero ellos... Era de paso, exacto, sí. Era de paso, pero no iban ahí a San Nicolás, Buenos Aires, iban a otro era su destino, pero esta abogada originaria de Veracruz, si no me equivoco, sí. Bueno, pues ella tenía una familia, que lamentablemente, bueno, ellos, su esposo inclusive piden justicia, y que ojalá realmente las autoridades hagan justicia por estas dos personas, así como otros se suscitaron, independientemente si son culpables o no. La violencia genera más violencia y no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Para eso están las autoridades. El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, pues pidió, en este caso, a la Fiscalía General del Estado que realizara todas las investigaciones correspondientes para poder esclarecer este hecho tan lamentable. Tan lamentable, fíjate, como dato también curioso sobre este hecho, días después de que se suscitó este linchamiento, la pareja sentimental de la abogada desapareció. Así es. Desaparece y ya no se ha sabido nada más de él. También se emitió una ficha de búsqueda, sin embargo no saben por qué desaparece o a razón de qué. Así es lamentable estos hechos. También, como fue lamentable, recordaremos que aquí se lo dimos a conocer en una emisión de Grupo Digital Resonancia Informativa, en donde un abuelito pues muere tratando de evitar la detención de su nieto por haber robado a una mujer. Esto sucedió aquí en Puebla. Y la verdad es que las imágenes son impactantes al ver cómo se desploma esta persona, este hombre de más de 60 años, en donde pues el video capta el momento exacto en el que el abuelito forcejea con los policías para evitar la detención de su nieto, acusado de robo. Sin embargo, este hombre pues sufrió un infarto y murió en la calle. De acuerdo con información de los medios locales, una mujer embarazada había solicitado ayuda luego de que un asaltante le robara su celular. Dos policías ubicaron al supuesto delincuente, Eduardo N., y trataron de detenerlo cuando iba a entrar a un domicilio en la calle Universidad Autónoma de Sonora, en la colonia Universidades, en Puebla. Cuando quisieron detenerlo, este abuelo también salió para evitar que se diera la aprehensión. En el video se observa un forcejeo e intercambio de golpes. Estamos viendo las imágenes en donde la situación parece calmarse, pero entonces el abuelito pues muestra un claro malestar. Sufrió un infarto y murió al exterior de su domicilio. Los policías prosiguieron con la detención de Eduardo N. porque durante la revisión preventiva se le encontró el celular de la mujer embarazada, quien denunció el robo. Sin embargo, los policías también fueron detenidos, acusados de homicidio, porque esto fue lo que habían dicho en primera instancia los familiares de este hombre que murió, lo que provocó una protesta a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, exigiendo la libertad de sus compañeros. Aquí los guardias, los elementos de la policía, fueron los que hicieron esta manifestación, porque el video mostraba claramente que no se había tocado a este abuelito. Él trató de defender a su nieto, quien sí había robado un celular y que ya había sido señalado por esta mujer a la cual se lo había robado, la cual estaba embarazada. Obviamente le generó una crisis nerviosa. Este hombre fue detenido, pero lamentablemente su abuelo murió al tratar de evitar que fuera detenido. Así es, Lolini. Fíjate que se los llevan detenidos a los oficiales precisamente. Y en ese momento los ciudadanos y los mismos policías, había unos ciudadanos y los policías que decían, entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros como autoridad cuando hay una persona que hace un señaleramiento directo así es, hacia una persona, hacia un supuesto ladrón, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? ¿No acaso debemos de perseguirlo, de seguirlo, de atraparlo, de detenerlo? O sea, ¿no se supone que eso es lo que tenemos que hacer?
Y esto conllevó a que los detuvieran efectivamente. Yo creo que si no hubiera salido este video, porque gracias a este video salió después, pudieron liberar a estos oficiales, en los cuales, bueno, pues seguimos pidiendo a las autoridades que hagan eso, que sigan haciendo eso, que cuando hay un señalamiento directo, los detengan y se dé el seguimiento correspondiente. Así es lamentable, sí, la muerte de este señor, en donde pues trató de defender a su nieto, pero también hay que reconocer que había robado este sujeto y merecía ser detenido. Había un señalamiento claro, directo, por parte de esta mujer embarazada. Entonces, bueno, lamentablemente fue por causas naturales, no porque los elementos lo hayan agredido, que era lo que señalaban los familiares de este hombre y los vecinos también, pero nunca pensaron que las cámaras de seguridad que se encontraban ubicadas en esa zona pues determinara y fuera clave para que estos elementos de seguridad pública fueran liberados. Y eso provocó efectivamente una manifestación, recordaremos que fue afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Así es. Y bueno, pasando a otro asunto, fíjese que también dimos a conocer a un presunto extorsionador que es asesinado de 3 tiros en Nuevo León. Este presunto extorsionador, que fue ultimado de al menos 3 tiros después de que el empleado de un negocio de comida le disparara por la espalda. Esto sucedió en Apodaca, Nuevo León, recordemos. Estos hechos quedaron grabados por una cámara de videovigilancia que mostraba a este hombre de camisa blanca con un celular en la mano, hablando, al parecer, con su superior, quien habría exigido el cobro por derecho de piso al establecimiento. En estas imágenes, fíjese que también conmocionaron mucho porque se ve tan específico y tan explícita la situación. Se observa estos otros 5 hombres, aparentemente empleados del lugar, quienes quedan quietos solamente de ver al hombre que trataba de amedrentarlos. En cuestión de segundos, tras un descuido del presunto delincuente al caminar de aquí para allá, pues uno de los trabajadores saca un arma, se acerca por detrás, le apunta y le acciona el arma en al menos 3 ocasiones. El extorsionador muere casi de forma instantánea y se precisó que el sujeto había pedido la cantidad de 2,000 pesos semanales para dejarlos trabajar sin ser molestados. Y al parecer el hombre llegó al negocio en un taxi del aeropuerto de Monterrey y había dicho pertenecer a una organización criminal, por lo que amagó con asesinar a los presentes si no le entregaban ese dinero. Por esos hechos fue detenido Montserrat, de 36 años de edad, empleado del negocio Pollos y Carne La Subida, quien fue quien ultimó a este presunto delincuente. Vamos a recordar estas imágenes tan impactantes de cómo matan a este presunto extorsionador los mismos empleados de ese lugar. No, aquí estoy adentro, pero no quieren dar nada. No quieren dar nada, aquí estoy adentro. Y bueno, otro hecho que realmente impactó a la sociedad en todo México fue precisamente el abandono de los cuerpos de estos niños mazahuas que desafortunadamente el 31 de octubre pues del año pasado, pues antes de la medianoche fue filmado un video en el momento en el que un sujeto abandonó los restos de los niños mazahuas asesinados en la Ciudad de México. El hombre, que vestía chamarra gris color claro y pantalón negro, apareció por la calle de República de Cuba en el centro histórico de la Ciudad de México. Momentos después ingresa a una vecindad en la calle Cuba número 86. Este hombre, 24 minutos después, regresó pues con un diablito transportando 2 cajas de plástico y una de cartón. Esto luego se acudió a la calle de República de Chile y giró a la derecha rumbo a Belisario Domínguez. 2 minutos después apareció nuevamente corriendo por la calle Cuba, pero sin las cajas ni el diablito, e ingresó rápidamente a esa vecindad. En las imágenes
que fueron difundidas a través de diferentes medios locales y a través de las redes sociales, bueno, se observa al hombre que dejó tiradas 3 cajas con los restos de los niños Mazaguas, Yair, de 12 años de edad, y Héctor Efraín, de 14 años, que se encontraban desaparecidos desde el pasado 28 de octubre. El sujeto que aparece en el video no es el hombre identificado como Edgar, quien fue detenido en las primeras horas del domingo con un diablito cerca del lugar donde fueron abandonados los restos humanos. Yair y Héctor eran conocidos por todos, ambos hijos de indígenas Mazaguas de San Antonio, Pueblo Nuevo, en el Estado de México. Eran habitantes de la vecindad y desde pequeños se acompañaban en las horas de trabajo como ayudantes, pues a sus padres. La Fiscalía Capitalina informó que inició el acompañamiento victimal a las familias de los 2 menores de edad, cuyos restos fueron reconocidos como los cuerpos descuartizados presuntamente por la Unión Tepito y transportados en una carretilla de carga en la Colonia Centro. Al momento, la Fiscalía General de Justicia dio a conocer con líneas de investigación que podrían determinar la posible participación de otras personas en este doble homicidio. El vecindario fue cateado y clausurado en diversas ocasiones por las autoridades. El 5 de noviembre se encontró abierto horas después de que la policía realizó un cateo, detuvo a Baltasar N. y encontró restos de los menores asesinados, Argelia. Recordaremos que este hecho realmente impactó a toda la población, en donde estos menores de edad habían sido desaparecidos. Se estableció una alerta AMBER para poderlos encontrar y desafortunadamente pues fueron encontrados descuartizados. Así es, y se da este descubrimiento de estos cuerpos de una forma muy inusual. Los llevaban en un diablito, y justo cuando los llevaba un sujeto para poder tirarlos en el centro de la Ciudad de México, en la plancha del Zócalo capitalino, en su caminar y en su andar, se llega a atorar por las calles que están dañadas. Gracias a eso, a que las calles estaban dañadas, se atora la ruedita, no puede pasar, y justamente en el video que salen después en una serie de investigaciones se puede observar que a su izquierda había un elemento de seguridad. Y es en ese momento cuando está peleándose con el carrito que quiere aventar, que quiere seguir su camino, se empiezan a caer, desparramar todas estas cajas, y es cuando este sujeto emprende la huida, y es cuando se acerca el elemento de la policía. Y descubren los restos de estos menores. En ese momento hacen la detención de una persona que también se acercó, un sujeto que pues en un momento se decía que era ella quien llevaba estos... Porque llevaba un diablito también. También, entonces ya después en base a investigaciones y en estas imágenes que se ven en los videos, pues se pudo determinar que no fue así. Sin embargo, pues ya la policía ya lo había detenido, estaba detenido ya por presunta droga, porque al parecer también él llevaba consigo de cierta cantidad de marihuana, si no mal recuerdo, y entonces bueno, después de ahí empiezan las investigaciones y se hace la detención de otros 2 sujetos más. Y no solamente eso, Lolín, se viene una serie de cosas que todo va en relación al crimen organizado con los de la Unión Tepito. Y un caso y un hecho que causa mucha conmoción precisamente porque se estaba hablando de un ajuste de cuentas con 2 menores de edad. Es creo que la primera vez que sabemos que se da esta situación con 2 menores de edad. Pareciera ser que ya el crimen organizado ya no tiene protocolos, Lolín. Ya perdió algún código que antes se tenía, que no con mujeres, no con niños, y sin embargo en este caso pues no fue así. Fueron torturados. También ya las autoridades habían dicho que no iban a dar a conocer todo a detalle, precisamente por menores de edad y por la serie de detalles tan escabrosos que se llegaron a conocer. La madre de estos menores, de uno de los menores, dijo que no quería seguir con las investigaciones y que dejaran a estos. Se hablaba inclusive que habían sido amenazados los padres y que por esa razón ellos ya no iban a presentar ninguna denuncia, que frenaran las investigaciones
porque pues habían sido amenazados y que ya no querían más problemas, que la muerte de sus hijos creo que había sido tan lamentable y había sido con tanta hazaña, sí, que ellos preferían pues mantenerse al margen, iban a velar y a enterrar a sus hijos, pero que no querían saber nada, que ni querían presentar una denuncia, ni mucho menos, precisamente por la manera tan terrible en la que fueron asesinados estos dos menores, que eran Mazaguas. Y después de esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a José David, alias El Chayán, que es integrante precisamente de la Unión Tepito, y presuntamente él estaba vinculado al asesinato de estos dos menores. Este hombre es señalado como jefe de Edgar, quien también fue detenido. Así es. Y sin embargo, si esto no fue suficiente para todos nosotros como ciudadanos, quienes exigimos a las autoridades mayor seguridad, pues a los pocos días después otro adolescente es torturado, asesinado, y lo llevaban también dentro de una maleta sus restos. Este jovencito que fue asesinado tenía la edad de 14 años. Alessandro N., este adolescente, quien fue encontrado sin vida en una maleta en las calles de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, primero fue secuestrado supuestamente por integrantes de la Unión Tepito. Las primeras indagatorias revelaban que lo plagiaron en calles de la colonia 20 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que saliera de un campo de fútbol, deporte que él estaba practicando. Por el modus operandi de este secuestro y el poco tiempo de sus captores, lo mantuvieron con vida. La autoridad apuntaba que los responsables pues son integrantes de la Unión Tepito. Además, se sabía que la vecindad en la que lo mantuvieron privado de la libertad y de donde sacaron el cuerpo de la maleta, pues la controlaban. Esa noche, a decir de testimonios de sus amigos, 4 sujetos armados que estaban tripulando 2 motocicletas se llevaron por la fuerza a Alessandro alrededor de las 20 horas. Después de que los secuestradores se comunicaran con los padres, fueron más o menos a los 30 minutos y les exigieron 800,000 pesos. Estamos hablando, después de las 20 horas con 30 minutos, estos secuestradores se comunican con los padres. Los familiares refieren que el propio papá de Alessandro fue quien se encarga de estas negociaciones y pidió tiempo a los delincuentes, pues no tenía manera de conseguir este dinero que le pedían como rescate. El padre declara que es chofer de una empresa transportadora y que incluso tenía bienes o vehículos que entregarles a cambio de la vida de su hijo. Luego de unas horas, la negociación con los delincuentes se viene abajo y no respondieron más las llamadas telefónicas. Posteriormente, alrededor de las 3 horas, el cadáver de este adolescente de 14 años, pues desafortunadamente ya fue localizado dentro de una maleta en la colonia Guerrero. Fue entonces que acudieron a la Fiscalía General de la República para presentar ya la demanda correspondiente y posteriormente notificaron a las autoridades que ya habían abierto una carpeta de investigación por el homicidio de este joven cuyo cuerpo estaba en una maleta. La madrugada del 11 de noviembre, José Rodrigo y Darwin Azael, ambos de 15 años de edad, también muy jovencitos, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de que las cámaras del C5 los grabaran cuando abandonaron esta maleta frente a un domicilio de la colonia Guerrero, en donde dentro estaba el cadáver de Alessandro N. Las cámaras de la ciudad registran el momento en que José y Darwin pues estaban manipulando con esfuerzos la maleta en la que transportaban los restos desde el número 108 de la calle Magnolia y se dirigen frente al número 30 de Lerdo en la colonia Guerrero, donde fueron ahí detenidos. Lo anterior consta en los avances de investigación en una carpeta que está abierta por el delito de homicidio doloso, luego del hallazgo de esta maleta con el cuerpo de una persona, en donde se lee que a través de la cámara C2 se registra el paso de José Rodrigo y de Darwin. José Rodrigo comenta a los uniformados que a cambio de tirar el cuerpo en el mercado Martínez de la Torre, ubicado en Zarco entre Degollado y Mosqueta, en la Guerrero, les iban a dar 2,000 pesos. Además reconocen que a la maleta le faltaba una llantita, lo que les dificultó realizar esta tarea, por lo que fueron detenidos por elementos de la policía. También surgen la evidencia, surgen los videos y surgen incógnitas. ¿Cuáles son? Si fue secuestrado, ¿por qué
hay un momento en el recorrido en donde se ve que este chico va acompañando a estos dos jóvenes en la motocicleta, pero muy como que se les nota que hay mucha familiaridad, Sí, como que los si conoce, los conocía. como si los conociera. Además, cabe señalar que en este domicilio donde fueron detenidos estos dos jóvenes, bueno, fue cateado también por la Fiscalía General de Justicia. Ahí se encontraron también evidencias de que este joven Alessandro había estado ahí, inclusive encontraron un tenis de él. Uh-huh. Entonces empezaron ahí también las investigaciones, quedó cerrado el lugar, estuvo cateado, siguen también las investigaciones. Se habla que los padres, aunque no ha sido confirmado todavía, que los padres, bueno, forman parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que reportaron la desaparición de Alessandro. La verdad es que también es otro hecho que impactó por el hecho de ser un menor de edad y que lo hayan tenido que descuartizar. La imagen que estamos viendo es impresionante porque se ve parte del brazo del menor y eso fue lo que provocó, gracias a que la maleta no tenía también una llantita, eso provocó que fuera abandonada en ese lugar, pero muy cerca de donde había permanecido este jovencito secuestrado y donde se está determinando si efectivamente ahí lo mataron o fue en otro lugar. Así es, terrible de verdad esta situación, que fueron como muy pegaditos estos niños Mazahua y este joven que lo encontraron en una maleta. Así es, terrible. Y bueno, por otro lado, vamos a hablar ahora de un accidente que realmente también impactó muchísimo y todos lo conocemos como el accidente del Mustang rojo, en donde lamentablemente pues varias personas, entre ellas 3 mujeres, perdieron la vida. 3 mujeres perdieron la vida luego de que el automóvil tipo Mustang en el que viajaban y que era conducido por un hombre en aparente estado inconveniente, colisionara contra un árbol, brincar el camellón central y terminar impactado de frente contra otro vehículo. Fue en la madrugada sobre la diagonal Defensores de la República, a la altura del carril de la Rosa, en donde pues cerca de la unidad habitacional de Villaverde, trascendió que el presunto responsable pues era funcionario público del municipio de Coronango, en donde aunque el conductor del automóvil deportivo intentó escapar, fue retenido por testigos y entregado a las autoridades viales. Este hombre manifestó estar lesionado, igual que otro de sus acompañantes, por lo que ambos fueron llevados a un centro hospitalario de la zona. No obstante, el conductor en calidad fue detenido. Por el violento encontronazo, el Mustang quedó reducido prácticamente a chatarra, por lo que alguien llamó de inmediato a los cuerpos de emergencia a través del número 911. Al llegar los paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, localizaron a 3 mujeres sin vida. Desafortunadamente salieron proyectadas y disparadas después de este encontronazo con este árbol, y una de ellas había sido identificada con el nombre de Fernanda N., de 23 años de edad, quien quedó prensada entre los fierros retorcidos. Las otras 2 víctimas de aproximadamente 25 años salieron proyectadas en la unidad, fueron anotadas en calidad de desconocidas. La acompañante sobreviviente de nombre Gwendolyn N., de 24 años de edad, recibió los primeros auxilios de inmediato y fue trasladada al área de urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social. En tanto, el conductor del auto compacto, que también fue identificado como Víctor Manuel N., de 32 años, solo resultó lesionado y fue llevado a bordo de una ambulancia de Suma al hospital UPAEP. También se confirmó que Nicolás fue acusado ya de homicidio culposo. Este hombre pues también se le acusa de daño en propiedad ajena y lesiones, por lo que fue ingresado al penal de San Miguel. Y fue la noche del 9 de noviembre que el subsecretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Coronango fue presentado ante un juez de control de la Casa de Justicia de Puebla, el cual, después de escuchar la narración de los hechos y los datos de prueba que fueron presentados por parte de la Fiscalía General del Estado, calificó de legal su detención. Los agentes del Ministerio Público imputaron los 3 delitos y, tras presentar los elementos probatorios, lograron que el juez de control lo vinculara a proceso e impusiera la medida cautelar de prisión preventiva necesaria por todo el tiempo que dure este proceso. Se habla que una de las jovencitas
porque estamos hablando de jovencitas de 23 a 25 años de edad, de las cuales murieron. Una de ellas era originaria de Atlisco, entonces era maestra, también se habla que era maestra. Complicado este accidente, se habla que iban en estado de ebriedad y eso provocó que se estrellaran contra este árbol, además de que iban a exceso de velocidad. Sí, y además también se hablaba de que pues eran frecuentes estos encuentros entre este grupo de amigos y estas salidas entre ellos también, en donde, bueno, pues iban de fiesta, tomaban sus copas y desafortunadamente estas son las consecuencias de manejar en estado etílico y que por desgracia en esta ocasión pues también se llevaron a una familia, más bien al conductor de un automóvil, porque ya acababa de dejar a su familia en su casa. Así es. Y él ya se dirigía hacia otra parte y bueno, creo que no le pasó absolutamente nada a él, solamente lo que es el daño material y desafortunadamente las jovencitas no corrieron con la misma suerte. Y bueno, sin duda alguna, unas imágenes que empezaron a circular en redes sociales fue este accidente tan terrible que sufre el empresario Jorge Casillas, quien era dueño de Tequila Galindo. Este empresario jalisciense que fue hospitalizado tras golpearse por una de las capas de un helicóptero que estaba a punto de abordar, él tenía 52 años de edad. El percance ocurre el primer fin de semana de diciembre en el rancho El Gallito, localizado sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del kilómetro 79 en la localidad de Cuatro Patos, esto en el estado de Hidalgo. Fue remitido al Hospital General de Tulancingo con traumatismo de cráneo encefálico y exposición de masa encefálica y muere mientras recibía la atención médica luego de presentar episodios cardiorrespiratorios. El sitio es sede de eventos anuales como el encuentro de la Unión Nacional de Ovinocultores y además de convenciones de ganaderos y es considerado un destino ecoturístico. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó su parte de novedades sobre este hecho y su deceso acaecido en el nosocomio. El fallecido era hermano del expresidente municipal de la localidad, Ricardo Casillas Castellanos. Vamos a ver estas imágenes que la verdad están muy impactantes sobre este accidente y después, pues debido a esto fallece el empresario Jorge Casillas. Bueno, otro accidente también que llamó mucho la atención fue el que se ocasionó y el que se suscitó aquí en la vía Tliscayot, en donde Yamil, el conductor del Mercedes-Benz, atropella a un joven, Juan Carlos, el cual lamentablemente pierde la vida en esta vía. Y pues bueno, se habla mucho también de que este conductor del Mercedes-Benz pues haya quedado en libertad. El conductor del Mercedes-Benz blanco que arrolló y mató a un peatón el pasado 25 de noviembre sobre la vía Tliscayot y la desviación al anillo periférico, pues es hijo de un empresario constructor de Puebla. Se trata de Yamil N., quien conducía un lujoso auto tipo E500 modelo 2014, valuado alrededor de $500,000, que de acuerdo al monitor vial del estado de Puebla, pues lleva un récord de 27 fotomultas por exceder los límites de velocidad en la zona de Angelópolis. Sin opción, la Fiscalía General del Estado, pues Yamil N., que atropelló a Juan Carlos Medel, fue puesto en libertad a fin de llegar a un acuerdo reparatorio con la familia, sin considerar la exigencia de justicia por parte de la misma familia, quien desde el inicio se negó a firmar el perdón al procesado. El agente del Ministerio Público dejó que Yamil fuera soltado, sin embargo, el juez otorgó un plazo de 30 días para que se firme un acuerdo con la familia. El 1 de diciembre, hace un mes, pues la defensa de Yamil N. presentó un certificado médico para argumentar que padece cirrosis hepática y estaba desorientado. Por ello no pudo llegar a la audiencia que estaba programada este día en Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Ese día el señor don José Medel
padre de Juan Carlos, llegó con su esposa y un nuevo asesor jurídico, el cual le otorgó al gobierno de Puebla. Este señor iba a argumentar que en ningún momento había aceptado llegar a un acuerdo reparatorio para evitar que Yamil G. pues fuera enviado a la cárcel, pues el señor fue engañado por sus anteriores abogados, los cuales lo hicieron firmar un documento bajo engaños, con el cual aceptó que era su voluntad llegar a un acuerdo. Posterior a esto, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió investigar la autenticidad del certificado médico que presentó por parte de la defensa, luego de ser criticado en audiencia donde se pretendía revertir el convenio para llegar a un acuerdo reparatorio. Yamil G. no se presentó bajo el argumento de que tuvo complicaciones de cirrosis hepática. Se dio mucho de qué hablar en el momento en el que fue liberado Yamil, ya que el padre y los familiares de este joven, que lamentablemente perdió la vida en la vía Tliscayot, pues ellos no habían otorgado el perdón, no habían llegado a un acuerdo y no querían llegar a ningún acuerdo con este conductor del Mercedes-Benz, y por esa razón el gobierno del estado le otorgó un abogado, ya que se dice que hubo malos manejos, que lo habían hecho firmar al padre de este joven de 26 años que había perdido la vida, pues de manera oculta, porque lo hicieron firmar en donde supuestamente él iba a llevar a cabo una audiencia en donde pues iba a ser condenado Yamil, y sin embargo cuando se dieron cuenta y se presentaron ante el juez, pues Yamil no se presentó, cuando él presentó un certificado médico en donde pretendía señalar que estaba enfermo de cirrosis hepática, cuando se decía que había ido en estado de ebriedad Yamil en el momento que sucedió este accidente. También el gobernador dio a conocer que se iba a investigar al médico que había otorgado este certificado médico para saber si este certificado era falso. Bueno, se iban a realizar investigaciones en contra del médico por haber otorgado este certificado médico, y lo que había provocado que Yamil no se presentara al juzgado. Así es, Lonín, desafortunadamente, a pesar de que el padre pues siempre se negó, como bien tú lo dijiste, porque sí querían llegar a un acuerdo económico, el padre nunca lo aceptó y sin embargo creo que no está conforme con el resultado de esta situación. Así es. Y bueno, también pues una nota que pues dio mucho de qué hablar y que impactó no solamente al estado de Puebla, sino a nivel nacional, fue el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta, que sucedió la madrugada del viernes 18 de diciembre en el baño de un restaurante que está ubicado en Puerto Vallarta, y el actual gobernador Enrique Alfaro fue quien confirma la noticia previamente a través de sus redes sociales, en donde explica y dice que cerca de la 1:40 horas aproximadamente es cuando sucede este atentado. El exgobernador se levantaba de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirigía al baño, y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa con arma de fuego por la espalda. Esto lo informó en conferencia el fiscal de la entidad, Gerardo Octavio Solís Gómez. Después de las 6:38 del viernes, el Gabinete de Seguridad de Jalisco ofrece una rueda de prensa donde se detallan estos reportes preliminares del caso. Otras versiones señalaron que Aristóteles Sandoval pudo ser trasladado al Hospital San Javier por sus escoltas, pero apenas era atendido perdió la vida. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el político priista contaba con 15 personas asignadas a su cuidado, así también como vehículos blindados. Por el hecho de su homicidio no se reportaron detenidos. Sin embargo, también hay que aclarar una cosa, que de las 15 personas que estaban asignadas a su cuidado, solamente ese día acude con 2, y esas 2 personas se quedan fuera del lugar y él entra y está en este lugar solo. Al restaurante donde fue asesinado, llegó alrededor de las 22 horas del jueves 17 de diciembre acompañado de un sujeto. Luego una mujer y un hombre se reúnen con ellos, y ahí las 4 personas pasaron casi 4 horas hasta que la víctima se levanta para ir al baño, y es en donde le disparan. En las inmediaciones donde ocurrió el asesinato, arribó personal de la Fiscalía Estatal para las diligencias ministeriales.
y también se reportó una fuerte movilización de agentes de seguridad para poder resguardar el perímetro mientras que empezaban con las indagatorias. Aristóteles Sandoval, quien gobernó en Jalisco, emanado del Partido Revolucionario Institucional, fungió en el Ejecutivo Estatal desde el 1 de marzo del 2013 al 5 de diciembre del 2018. Las autoridades esperaban resultados de autopsia para poder confirmar la causa de la muerte, aunque el fiscal había dicho que era evidente por el ataque armado. En las investigaciones trabajan los 3 órdenes de gobierno, desde el municipal hasta el federal. Está circulando después, obviamente, ya un video en redes sociales en donde presuntamente captan el momento exacto de la agresión, grabado desde la cabina de un automóvil. En el video que se alcanza a escuchar hasta una ráfaga de disparos. También causa extrañeza porque después de este atentado, los empleados del lugar no respetan los protocolos para que la fiscalía y los agentes lleguen a realizar su trabajo para recabar evidencias. Así es. Limpian el lugar y esto pues obviamente va a obstaculizar las investigaciones. Y bueno, pues realmente las imágenes son impresionantes, como esos estruendos en relación a la balacera que se escucha, realmente enchinan la piel, nada más de saber lo que estaba sucediendo en este bar, el Distrito 5, que así es como se le conoce, en Puerto Vallarta, Jalisco. Como bien lo mencionas, se montó un operativo y lamentablemente pues las evidencias fueron borradas, ya que personal de este lugar pues limpió prácticamente toda evidencia que se generó en torno al asesinato del ex gobernador. Cabe señalar que también se montó un gran operativo en el velorio del ex gobernador de Jalisco, en donde también estuvo presente tanto su esposa, familiares, como secretarios, subsecretarios, secretarios que formaron parte del gabinete del ex gobernador también, en donde fue muy emotivo, ya que el gobernador actual, Enrique Alfaro, de igual forma dio un emotivo mensaje y dijo que no se va a descansar hasta poder esclarecer este fatal asesinato. Además de que también su esposa dio un emotivo mensaje en donde lamentablemente vemos la tristeza que embarga a su familia, en donde ella, vestida de blanco con un moño negro, pues da unas palabras en torno a lo que era, a la persona que era el exgobernador. Y realmente este operativo se le brindó pues un homenaje póstumo a este exgobernador, en donde pues era un exgobernador muy joven y que había hecho mucho también por Jalisco, pero también se habla de que había sido amenazado varias veces por el crimen organizado. Es lamentable lo que sucedió en Puerto Vallarta, Jalisco. Y a pesar de que empleados del mismo lugar hasta pareciera ser que hicieron perdedizas las cámaras y los videos de vigilancia del mismo lugar, tú sabes muy bien, Lolín, que hoy en día pues estamos observados por todo el mundo y siempre sale a relucir, siempre hay alguien que graba la escena, que graba algo en su teléfono celular, y precisamente estos videos son los que están circulando en redes sociales. Vamos a ver algunas imágenes al respecto. Y estas imágenes han salido a la luz gracias a que también las autoridades han pedido a aquellos testigos, aquellas personas que estuvieron dentro del lugar, que estuvieron cerca de este lugar donde sucedió este asesinato, bueno, puedan entregar estos videos, estas imágenes para poder realizar las investigaciones. Obviamente están circulando muchos videos ya a través de las redes sociales, pero la Fiscalía obviamente los está revisando y analizando para saber si efectivamente forman parte del momento justo en el que el exgobernador se encontraba en este lugar
porque se habla que estuvo rodeado de 3 personas, 2 hombres y una mujer, en donde pues lamentablemente en este lugar, en este restaurante bar Distrito 5, bueno, pues perdió la vida el exgobernador de Jalisco. Así es, de verdad sí fue muy impactante, y hoy en día se ha realizado un convoy a los días que sucedió esto, para poder implementar una vigilancia exhaustiva por parte de la policía, pero pues digamos que ya no de mucho, ¿no? Ya en este momento, bueno, pues tendrían que realizar las investigaciones correspondientes, en donde de verdad que sí, híjole, a lo mejor van a salir cosas que ni nos imaginamos. Así es. Y bueno, con esta información estamos finalizando esta emisión especial. No nos resta más que agradecerles el favor de su atención que tuvieron a lo largo de este año 2020 con todo el equipo de Grupo Digital Resonancia Informativa. Gracias por cada uno de sus comentarios. Gracias por seguirnos también en las 3 emisiones con Victoriano González y con nosotras, con Argelia Muñoz y una servidora, Lolín Ramírez. Y a nombre de todo el equipo, quienes integramos Grupo Digital Resonancia Informativa, en nombre de nuestro CEO, Julio César Ramírez y Villafaña, pues le deseamos tengan un excelente año 2021. Gracias a todo el equipo de producción encabezados por Julio Ramírez, Jimena Meana, Victoriano González, Eduardo Solís, Ángel Solís. Gracias, Argelia Muñoz, por permitirme compartir micrófonos contigo en este año y en este 1 de enero que estamos iniciando el 2021 también. Gracias, soy su amiga Lolín Ramírez. A nombre de todos les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com